Existe un tipo de cansancio que no aparece en los análisis, un agotamiento que no se cura con café, vacaciones ni 8 horas de sueño. Es el cansancio de quien está siempre disponible, siempre listo, siempre presente. El cansancio de quien responde rápido, incluso cuando está hecho pedazos. De quien ofrece consuelo, consejo, comprensión, incluso cuando nadie le pregunta si está bien. Y quizás ese sea el mayor cansancio de todos, el de seguir accesible en un mundo que rara vez te accede de verdad. Porque cuanto más te entregas, más la gente olvida que tú también necesitas ser acogido. Te conviertes en paisaje, recurso, refugio, pero no en presencia humana, y poco a poco, sin darte cuenta, te disuelves. Dejas de saber lo que sientes, porque estás demasiado ocupado gestionando el caos de los demás. Dejas de escuchar tu propia intuición, porque el ruido del mundo no permite silencio interno. Te alejas de ti mismo para estar cerca de todos, y lo más cruel es que eso parece bonito, parece generoso, parece altruismo, pero, en el fondo, es autoabandono disfrazado de amor, es agotamiento enmascarado de fuerza, es la persona tomando el lugar del alma, como decía Jung. No estás solo cansado de lo que haces, estás cansado de no existir para ti. El alma moderna, según Jung, sufre porque se ha desconectado de su esencia y se ha vuelto adicta a la persona. Esa máscara social que nos hace parecer funcionales, incluso cuando estamos al borde del colapso. La persona dice sí cuando el cuerpo está gritando no. Sonríe cuando el alma se está desmoronando. Se viste de buena voluntad, mientras carga un cementerio de deseos negados. Y cuanto más te identificas con esa máscara, más lejos estás de quien realmente eres. Te vuelves un reflejo de lo que los demás esperan, una adaptación ambulante, un avatar social que responde mensajes, entrega resultados y ofrece consuelo, pero que por dentro está suplicando un momento de silencio. Pero ¿cómo reconectarse con el yo profundo cuando el mundo exige rendimiento constante? ¿Cómo elegir el recogimiento sin parecer egoísmo? ¿Cómo aprender a protegerse sin parecer frialdad? Tal vez el primer paso sea reconocer que estar siempre accesible no es una virtud, es un síntoma. Es la señal de un corazón que aprendió demasiado pronto que el amor se gana con esfuerzo, que la presencia se compra con sacrificio, que el valor se mide por cuánto aguantas sin romperte. Y cuando ese patrón se repite durante demasiado tiempo, el cuerpo enferma, la mente se fragmenta, el alma se calla, porque ningún ser humano puede existir eternamente hacia afuera sin vaciarlo todo por dentro. No necesitas desaparecer, pero necesitas, al menos, recogerte. Necesitas redescubrir el espacio sagrado del silencio, ese lugar donde no tienes que responder, justificar, rendir. Necesitas permitirte existir sin utilidad, sin eficiencia, sin agradar a nadie. Porque el descanso verdadero no está solo en dormir, está en dejar de representar, en dejar de ser lo que esperan, para finalmente recordar lo que sientes. Y quizás eso asuste, quizás parezca abandono, pero, en realidad, es un regreso, un reencuentro con aquello que perdiste cuando empezaste a entregarte más allá del límite. Accesos demasiado abiertos crean fugas, emociones ajenas invaden tu territorio interno, expectativas externas sofocan tu espontaneidad, y cuando te das cuenta, ya no sabes qué es tuyo y qué es del otro. Ya no sabes si ese malestar es tuyo o si lo absorbiste en alguna conversación. Ya no sabes si ese silencio que te incomoda es soledad o alivio. Y entonces llega el vacío, el sopor, la sensación de estar rodeado de gente y aún así, profundamente solo. Porque el exceso de accesibilidad no crea conexión, crea sobrecarga.
y ninguna alma puede florecer en estado de alerta permanente. Tienes derecho al silencio, a no responder al instante, a no resolverlo todo, a no serlo todo para todos. Tienes derecho a existir para ti, a escucharte, a reconstruirte, porque a veces el autocuidado más revolucionario es simplemente cerrar las puertas internas y decir, hoy no voy a explicarme, no voy a entregarme hasta la última gota. No voy a cargar un mundo que no es mío. Hoy solo voy a respirar, a escucharme, a pertenecerme, y quien realmente te ama lo entenderá, o aprenderá a entenderlo, porque el amor que exige presencia total todo el tiempo no es amor, es control disfrazado de carencia. Hay algo profundamente liberador en no estar disponible, en dejar el móvil en modo avión, en ver la puesta de sol sin pensar en cómo subirla a redes, en apagar notificaciones externas para escuchar las internas, en permitir que el mundo siga por un instante mientras tú te reencuentras, no como quien huye, sino como quien regresa, porque a veces la única forma de seguir siendo alguien completo para el mundo es tener el valor de ser, por un tiempo, solo para uno mismo. Si hoy te sientes agotado, quizás no sea solo cansancio físico, quizás sea ese cansancio invisible de estar siempre accesible, siempre útil, siempre presente. Quizás tu alma esté pidiendo una tregua. No del trabajo ni de las personas, sino de sí misma, de la máscara, de la obligación de ser fuerte, del hábito de olvidarse de uno. Y si es eso, debes saber, no estás equivocado por querer recogerte. No eres egoísta por necesitar silencio. Solo estás intentando volver a casa, y casa a veces no es un lugar, es un estado de integridad. Es cuando, por fin, te encuentras en ti, y te das cuenta de que ya no necesitas estar todo el tiempo, en todas partes. No toda generosidad nace del amor. A veces, nace de la carencia, de un deseo tan antiguo de pertenecer que uno aprende, desde pequeño, a entregarse esperando algo a cambio, aunque ese algo nunca llegue. El alma acostumbrada a ser invisible cree que, si lo da todo de sí, al fin será vista. Y así empieza el intercambio silencioso. Pedazos de tu paz por unos segundos de atención. Pequeñas muertes internas en nombre de una aprobación que, en el fondo, nunca llena. No estás siendo generoso. Estás intentando asegurar afecto con la moneda de tu propia anulación. Y eso, aunque parezca amor, es desesperación disfrazada. Jung decía que muchos viven por proyección. Buscan en el otro lo que les falta dentro. Y lo hacen con una intensidad tan inconsciente que acaban olvidando quiénes son. Proyectan en los vínculos la esperanza de una cura. Proyectan en las relaciones la fantasía de completitud. Y entonces se vuelven dependientes, no del otro en sí, sino de la imagen que han construido de él, de la idea de que, si siguen entregándose, algún día recibirán de vuelta lo que siempre han deseado. Pero esa lógica, la mayoría de las veces, es una trampa, porque quien no sabe darse amor, lo entrega todo esperando retorno, y quien se da cuenta de eso, muchas veces, solo aprende a exigir más. Existe un tipo de amor que agota. Un amor que exige, que pesa, que impone que estés siempre entero, incluso cuando estás en ruinas. Ese amor no es amor. Es un contrato emocional basado en carencias mutuas. Tú das demasiado porque tienes miedo de perder, y el otro recibe sin límites porque siente que nunca tuvo. En ese ciclo nadie ama de verdad. Solo se alimentan de las sobras del otro. El afecto se convierte en trueque, la presencia en moneda. Y el cuidado, que debería ser libre, se transforma en un ritual de supervivencia emocional. Cuidas porque tienes miedo de ser abandonado, y el otro acepta porque aprendió a tomar sin devolver. Si hasta aquí algo te ha tocado, respira.
Tal vez esto no sea solo un vídeo. Tal vez sea lo que tu alma necesitaba oír desde hace mucho tiempo. Si es así, suscríbete al canal. Pero el amor real, no exige el sacrificio de tu esencia. El amor verdadero no te pide que mueras un poco más cada día para que el otro se sienta vivo. No nace de la ausencia de uno mismo. Florece desde la presencia. No es resultado de un esfuerzo desesperado por ser visto. Es un encuentro natural entre dos almas que no necesitan perderse para caminar juntas. Y si te sientes agotado de tanto darte, quizás ha llegado la hora de preguntarte, ¿qué estoy intentando comprar exactamente con esta entrega? ¿Amor? ¿Respeto? ¿Validación? ¿O simplemente la sensación de ser lo bastante necesario como para no ser abandonado? Hay una tristeza muy específica al darte cuenta de que diste demasiado, y aún así no fue suficiente, que te moldeaste, cediste, ofreciste, y aún así el otro se fue, o se quedó pero nunca te vio. Ese dolor es profundo porque rompe una ilusión antigua, la de que el amor se conquista con esfuerzo, pero el amor no se mendiga, el amor no se arranca de los demás por insistencia, el amor no se convence, se reconoce. Y si no se reconoce en ti, quizás no sea porque no diste lo suficiente. Quizás sea porque, desde el principio, estabas intentando ser amado por alguien que no sabía, o no podía, amar. Puedes parar, puedes dejar de entregarte tanto. Puedes interrumpir este ciclo de agotamiento emocional. Eso no es frialdad, es madurez. Es conciencia de que, por más noble que parezca sacrificarse, tú también eres digno de cuidado, y que si un vínculo solo sobrevive mientras tú te anulas, entonces ese vínculo ya estaba muerto antes de empezar. No se trata de dejar de amar, sino de empezar a amar de otra manera, una manera que también te incluya a ti, una manera que reconozca tus heridas, tus límites, tu tiempo. Una manera que entienda que la reciprocidad no se exige, se elige. No tienes que estar siempre explicándote, siempre demostrando que vales la pena, siempre entregando lo mejor de ti para conseguir lo mínimo de los demás. Mereces vínculos donde tu presencia no sea moneda de cambio, sino expresión natural de quién eres. Y a veces, para encontrar eso, hace falta retirarse. Hace falta dejar de ofrecer tanto. Dejar que el silencio diga lo que no tuviste valor de decir. Dejar que la ausencia muestre quién realmente se preocupa, porque solo cuando dejas de gritar por afecto, puedes escuchar quién está realmente dispuesto a quedarse. Y a veces, nadie se queda. Y eso también es una revelación, no un fracaso. Hay una belleza melancólica en recogerse, en reconocer que mereces ser amado sin tener que mutilarte, en mirar al espejo y darte cuenta de que, aunque estés lleno de heridas, todavía hay algo tuyo que merece florecer. La individuación empieza ahí, cuando dejas de explicarte, cuando dejas de doblarte, cuando dejas de dar lo que ni siquiera tienes, solo para sentir que perteneces. El alma empieza a sanar cuando entiende que no todo silencio es abandono, y que, muchas veces, dejar de ofrecerse es el primer paso para ser encontrado por quien también sabe ofrecer. No estás solo por alejarte, estás regresando a ti, regresando al lugar donde tu dignidad no es moneda de cambio, donde tu presencia no necesita justificarse, donde tu silencio es escuchado y tu cansancio acogido. No eres difícil de amar, solo estás cansado de ser utilizado, cansado de intentar llenar vacíos que no son tuyos, cansado de dar tanto y recibir tan poco. Y está bien. Ahora es tiempo de recogimiento, tiempo de sanación, tiempo de no intentarlo más. Porque a veces, el amor verdadero empieza en el preciso momento en que decides dejar de suplicarlo. No toda manipulación se hace con palabras. Algunas ocurren en el silencio, en la elección exacta de un gesto, de una ausencia, de una mirada que sabe dónde golpear.
La manipulación más sofisticada no necesita alzar la voz. Basta con conocer tus heridas. Basta con saber dónde duele. Y aún más, basta con confiar en que vas a reaccionar como siempre. Porque quien te manipula no necesita controlarte directamente. Solo necesita predecirte. Reaccionar igual es dejar tu yo en manos de quien aprendió tus atajos emocionales. Y lo más peligroso de esto es que, a veces, ni te das cuenta. Crees que estás actuando con libertad, pero solo estás obedeciendo un guión emocional que no escribiste. Jung decía que todo lo que nos irrita en los demás puede llevarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. Pero ¿qué ocurre cuando esa irritación se usa en nuestra contra? Cuando nuestras reacciones no solo son conocidas, sino también explotadas. Existe una forma de violencia emocional que no deja marcas visibles, pero que nos desorganiza por dentro. Es la manipulación mediante la previsibilidad. Esa que te provoca solo para confirmar que aún pierdes el control. Que te ignora solo para hacerte suplicar. Que te halaga justo cuando nota que estás a punto de irte. Y tú respondes, siempre respondes, como si tu alma ya estuviera programada para repetir los mismos movimientos, sin pausa, sin conciencia, sin elección. La previsibilidad es una invitación al control. Cuando reaccionas igual, no estás al mando, estás siendo dirigido. Y lo más cruel es que muchas de esas reacciones nacen de un lugar legítimo: dolor, abandono, necesidad de ser comprendido. Pero un dolor que se expone constantemente se convierte en vulnerabilidad crónica. Un grito que siempre es predecible se transforma en herramienta en manos de quien no te escucha, sino que te estudia. Y así vas perdiendo el centro. Te vas convirtiendo en alguien que se repite, que explota, que se desespera, que intenta explicarse, que siempre vuelve al mismo lugar, no por amor, sino por la necesidad de cerrar un ciclo que nunca se cierra. Hay algo profundamente agotador en ser previsible, porque eso te aprisiona, te define, te limita, te impide crecer, y lo peor, te mantiene conectado a quien sabe exactamente cómo desestabilizarte. La manipulación silenciosa empieza ahí, no en el grito, sino en la expectativa del grito. No en la presencia agresiva, sino en la ausencia estratégica. No en el conflicto declarado, sino en el baile emocional donde solo uno dirige y el otro solo reacciona. Y tú, sin darte cuenta, vas siendo vaciado. Vas convirtiéndote en sombra de ti mismo. Te preguntas por qué, a pesar de todo, aún te sientes atrapado. La respuesta puede estar en que aún no has aprendido a no reaccionar. El silencio, en este contexto, no es cobardía, es madurez emocional. Es una ruptura con el ciclo de la previsibilidad. Es un espacio donde por primera vez eliges lo que sientes, en vez de ser secuestrado por las emociones que el otro provoca. Porque cuando haces silencio, el juego cambia. El otro pierde el guión, pierde el control. Se encuentra ante un enigma, tú. Y en ese espacio de no reacción pueden hacer algo nuevo. Algo que no es venganza, ni frialdad, sino conciencia. La conciencia de que tu valor no depende de explicarte. De que tu paz no puede ser arrebatada con media frase. De que tienes derecho a no ser previsible. Pero ese silencio asusta, porque exige un tipo de fuerza que no se enseña. La fuerza de no responder a la provocación, de no correr tras lo que se aleja, de no desesperarse ante la ausencia, de no caer en la misma trampa de siempre. Ese silencio no es pasividad, es poder. Es la decisión de no entregar tu alma a quien la pone a prueba. Es el inicio de una nueva narrativa interna, donde ya no eres el personaje reactivo, sino el autor de tu propia respuesta. No una respuesta inmediata, impulsiva, desesperada, sino una respuesta madura, elegida, consciente. Una respuesta que no necesita demostrar nada, que no necesita ganar nada,
que simplemente existe, y por eso lo transforma todo. Aprender a no reaccionar es una forma de sanación, una forma de restaurar el espacio interno donde por fin puedes escucharte antes de actuar, donde puedes respirar antes de responder, donde puedes elegir el silencio como escudo, no para esconderte sino para protegerte, y con el tiempo te das cuenta de que ese silencio empieza a revelar mucho más de lo que tus palabras jamás dijeron. Muestra dónde estás. Muestra quién sigue intentando manipularte. Muestra quién se incomoda con tu equilibrio. Y muestra, sobre todo, quién permanece, incluso cuando ya no reaccionas como antes. La previsibilidad es cómoda para quien quiere dominarte, pero es veneno para quien quiere evolucionar. Mientras repitas los mismos patrones, atraerás los mismos conflictos. Mientras te comportes del mismo modo, serás tratado de la misma forma. La liberación comienza cuando te sorprendes, no a los demás, sino a ti mismo. Cuando tú, ante la provocación que siempre funcionó, simplemente eliges no caer. Cuando tú, ante la ausencia que siempre te desestabilizó, decides respirar. Cuando entiendes que ya no necesitas responder con dolor, que puedes responder con presencia, con conciencia, con silencio, y que eso por sí solo ya es una revolución. Así que tal vez hoy sea el día de observarte, de notar dónde reaccionas sin pensar, de darte cuenta de quién activa tus desencadenantes y por qué. Tal vez hoy sea el día de rechazar el papel que te asignaron, de salir del guión, de no repetirte, de no ceder, de no pedir, de no suplicar. Tal vez hoy sea el día de ser el silencio que desconcierta, la ausencia que revela, el misterio que no se doblega, porque cuando aprendes a contenerte, empiezas a recuperar todo lo que entregaste por miedo, y eso es libertad. A veces la mayor presencia que puedes ofrecer es la ausencia, no la ausencia rabiosa que hiere, sino la ausencia madura que revela, aquella que no grita, no acusa, no pide, simplemente se retira, y al retirarse, lo reorganiza todo. Porque el mundo se acostumbra a tu presencia constante, a tu sí automático, a tu forma de estar siempre cerca, incluso cuando estás herido. Pero el día que desapareces, algo sucede. Las máscaras caen, las prioridades se exponen, y la verdad, esa que el exceso de presencia ocultaba, por fin aparece. Jung veía ese alejamiento como parte del proceso de individuación, un momento necesario en el que el alma deja lo colectivo para reencontrarse consigo misma. Y, en el silencio de esa ausencia, lo invisible se vuelve visible. Desapareces, y el mundo revela quién te quería, y quién solo quería tu función. Es difícil aceptar eso al principio, porque la ausencia escarba lo que la presencia tapaba. Muestra quién te amaba de verdad, y quién solo se había acostumbrado a lo que ofrecías. Duele darse cuenta de que algunas relaciones se sostenían solo por tu insistencia, que algunas conexiones existían solo porque tú te entregabas, que había personas que no estaban contigo, estaban con lo que tú dabas. Y aún así, ese dolor es liberador, porque solo Él puede romper el ciclo de la ilusión. Solo Él puede devolverte la lucidez que la carencia había apagado. Ausentarse es una elección que exige valentía, porque la ausencia que nadie espera es la que más perturba. Las personas esperan tu explosión, esperan tu respuesta, esperan tu cuidado, te esperan en el papel de siempre. Pero, cuando desapareces, no del mundo, sino de la dinámica que te hería, algo se rompe, algo se desplaza. Porque la ausencia quita al otro el control, y eso es profundamente revelador. Quien te ama, te busca. Quien te entiende, te respeta. Quien solo te usaba, se irrita.
Y de repente, la ausencia se convierte en espejo. Cada reacción a tu silencio dice más que cualquier conversación hubiera dicho. Hay una belleza amarga en retirarse, una dignidad silenciosa en no avisar que te vas, en simplemente irte, en no explicarte, en dejar que el eco de tu ausencia hable por ti. Porque a veces todo lo que necesitas hacer para recuperar tu integridad es salir de escena, no como castigo, sino como gesto de amor propio, no como drama, sino como sanación. Y descubres que el mundo no se derrumba cuando desapareces. Descubres que muchas cosas continúan, y eso te libera, porque te muestra que no tienes que cargar con todo, que puedes por fin soltar el peso. Retirarse es un acto profundamente espiritual. Es cuando decides dejar de luchar por lo que no te reconoce. Dejar de gastar energía en lo que no te escucha. Es cuando entiendes que tu presencia tiene demasiado valor como para ser desperdiciada en lugares donde no hay espacio para tu alma. Y esa comprensión no viene con odio, viene con lucidez, viene con la conciencia de que, para encontrar tu verdad, a veces hay que callar, desaparecer y observar lo que sucede. Porque solo en la ausencia florecen ciertas verdades. Solo cuando dejas de explicarte, los demás revelan quiénes son realmente. La ausencia te muestra quién te echa de menos, y quién solo echaba de menos tu utilidad. Y esa revelación duele, pero también cura, porque por primera vez ves con claridad. Ves que algunas amistades eran transacciones, que algunos amores eran contratos emocionales de dependencia, que algunas relaciones familiares se sostenían en la obligación y no en el afecto. Y con eso, te liberas. No para cerrarte, sino para, por fin, elegir con conciencia dónde quieres estar, con quién quieres quedarte. ¿A quién quieres ofrecer tu energía, tu escucha, tu vulnerabilidad? Jung decía que la individuación comienza cuando dejamos lo colectivo y nos volvemos hacia adentro, cuando dejamos de buscar en el otro lo que solo podemos encontrar en nosotros. Y ese proceso, aunque solitario, es profundamente sagrado, porque, en el silencio de la ausencia, escuchas voces que llevaban mucho tiempo silenciadas, tus límites, tus deseos, tus duelos postergados, tu intuición olvidada. Te reconectas con lo que es tuyo, y que el exceso de presencia para los demás te impedía acceder. Comienzas a pertenecerte de nuevo, y entiendes por fin que no siempre estar con alguien es estar contigo. Tal vez, hoy, lo que más necesita tu alma no sea otra conversación, ni otro intento, ni un esfuerzo más por ser comprendido. Tal vez, hoy, tu alma solo necesite tu silencio, tu desaparición estratégica, tu recogimiento radical, no como huida, sino como reencuentro. Y si alguien no entiende eso, quizás nunca te haya visto más allá del papel que ocupabas. Y está bien. No todos van a acompañarte en tu proceso de individuación. No todos sabrán amarte cuando dejes de moldearte, pero tú lo sabrás. Y eso basta. La ausencia tiene un poder que el exceso de presencia jamás tendrá. Filtra, limpia, revela, cura. Y cuando regresas, si decides regresar, ya no eres el mismo. Vuelves entero, más ligero, más claro sobre quién eres, más consciente de dónde quieres estar. Y sobre todo, más dispuesto a no volver a perderte. Porque ahora lo sabes, desaparecer a veces es la única forma de realmente aparecer. No para el mundo, sino para ti. La culpa tiene un olor, un sonido, una forma sutil de arrastrarnos de vuelta a lugares que ya nos hicieron daño. No grita, susurra, no exige, insinúa. Nos hace preguntarnos en silencio, ¿y si estoy siendo injusto? ¿Y si estoy abandonando a alguien que me necesita? ¿Y si el problema soy yo? Y así,
Incluso después de comprender racionalmente que algo nos hace mal, volvemos. Volvemos por un lazo invisible que no se rompe con argumentos. Volvemos porque aprendimos a confundir culpa con responsabilidad, porque, en algún momento de nuestra historia, alguien nos enseñó que ser bueno es aguantar, y que irse es egoísmo. Pero no toda culpa es legítima. Muchas veces, es una herramienta de control invisible, una forma de manipulación emocional profundamente enraizada, que se disfraza de conciencia, pero se alimenta del miedo. Miedo a ser visto como ingrato, miedo a ser acusado de abandono, miedo a no ser amado si no cumplimos el papel de cuidadores, de salvadores, de compensadores universales. Y la verdad es que hay personas que lo saben, que perciben el peso que la culpa ejerce sobre ti y lo usan como palanca, que activan tu sensibilidad, tu empatía, tu historia, para mantenerte en lugares donde tu alma ya no puede respirar. Jung nos enseña que la sombra se manifiesta a través de las emociones no resueltas, y la culpa es una de las más poderosas. Brota de nuestra parte no integrada, de aquello que no logramos mirar de frente, de ese niño interior que aprendió que solo merece afectos y carga con el peso de los demás, que aprendió a anticipar las necesidades ajenas, a pedir perdón incluso antes de ser acusado, a responsabilizarse de todo, incluso de la infelicidad de los otros. Y así, crecemos culpables, cargando dolores que no son nuestros, haciendo malabares emocionales para no decepcionar a nadie, apagando nuestras propias necesidades para mantener una paz que nunca llega. La culpa es el látigo emocional que nos enseña a volver, incluso cuando ese lugar nos destruye. Nos hace pensar que si nos vamos, el otro sufrirá, que si nos elegimos a nosotros mismos estamos traicionando a alguien, que si ponemos límites, estamos siendo crueles, y así permanecemos en hogares asfixiantes, en relaciones desequilibradas, en amistades unilaterales, en el papel de bombero emocional, siempre intentando apagar incendios que no provocamos, siempre intentando curar heridas que no causamos, siempre intentando demostrar que somos buenos, aunque eso nos cueste la salud mental, la alegría de vivir, el sentido de la existencia. Pero existe una culpa que cura, una culpa que no nace de la manipulación, sino de la conciencia, una culpa que no nos encadena, sino que nos transforma. Es la culpa de darnos cuenta de que hemos pasado la vida intentando merecer amor a través del sacrificio, que hemos aceptado migajas a cambio de aceptación, que hemos confundido empatía con autoabandono. Esa culpa es distinta, no nos hace volver, nos enseña a partir con claridad, a entender que no estamos obligados a salvar a nadie, que nadie tiene derecho a usar nuestro corazón como escudo contra su propia irresponsabilidad emocional, que no somos responsables de los destinos ajenos, solo de las decisiones que tomamos con lo que sentimos. Alejarse de un lugar donde se te mantiene por culpa es un acto de valentía. Es mirar a la sombra y decir, te veo, pero ya no voy a obedecer. Es reconocer que no necesitas enfermarte para demostrar que te importa, que no necesitas sangrar para probar que amas, que no tienes que decir sí solo porque alguien te enseñó que no es una palabra cruel. Tu libertad comienza en el instante en que entiendes que amar al otro no puede significar destruirte a ti mismo, que cuidar no puede ser una prisión, que estar no puede ser una forma de chantaje, y que la culpa no puede ser un argumento. La manipulación a través de la culpa es muchas veces imperceptible. Se esconde en frases aparentemente inocentes. Has cambiado. Después de todo lo que hice por ti, si fuera yo, no te haría esto. Y tú, que tienes un corazón sensible, te desestabilizas, te cuestionas, te corriges, pero detente y observa. Quien te ama de verdad no usa la culpa como cadena. Quien te ama
Entiende tus límites, respeta tus silencios, acepta tus noes. Porque quien ama de verdad no quiere tu presencia a la fuerza, quiere tu presencia entera. Y si solo te quieren mientras te sacrificas, quizás nunca te quisieron a ti. Querían tu función, tu papel, tu energía, tu entrega, pero no a ti. La salida de esta prisión comienza con el reconocimiento. Reconocer que la culpa que te persigue tal vez no sea tuya. Tal vez sea heredada, aprendida, instalada en ti por estructuras emocionales que siempre te exigieron más de lo que te ofrecieron. Tienes derecho a cuestionar esa culpa, a preguntar, ¿por qué me siento así? ¿De quién es esta voz interna? ¿Por qué necesito justificarme tanto para cuidarme? Y, poco a poco, vas deshaciendo el nudo, vas desinstalando el programa, vas liberando el pecho, vas aprendiendo a decir no sin inclinarte, a irte sin dejar pedazos, a elegirte sin miedo a ser malinterpretado. Al final, la culpa solo tiene poder mientras crees que necesitas ser perfecto, que debes tener siempre la razón. Estar siempre disponible, siempre amoroso. Pero eres humano, y ser humano también es aprender a protegerse, a retirarse, a decir, basta. Y si alguien intenta hacerte sentir mal por eso, respira hondo y recuerda, el amor verdadero no encierra con culpa, libera con comprensión. Llega un punto del camino en el que las palabras cansan, en el que las explicaciones se repiten, las reacciones se desgastan y hasta los pensamientos giran en círculos. En ese punto te das cuenta de que lo que necesitas no es otro diálogo, otro desahogo, otra petición de comprensión. Lo que necesitas es silencio, pero no cualquier silencio, un silencio denso, vivo, lúcido, un silencio que no es ausencia, sino presencia, que no te vacía, te devuelve, porque cuando todo grita, cuando el mundo exige versiones de ti que ya no reconoces, el silencio se convierte en refugio y, más que eso, se convierte en revelación. Jung decía que el silencio es el territorio donde la conciencia encuentra a la sombra, donde dejas de ser solo lo que muestras al mundo y empiezas a vislumbrar lo que realmente eres. En el silencio, la máscara cae, el ruido de la persona se calla, la actuación se disuelve, y lo que queda, eres tú. No el tú idealizado, no el tú útil, no el tú aprobado, sino el tú real. Cansado, sí. Herido, tal vez. Confuso, aún. Pero por primera vez en mucho tiempo, entero. Porque el silencio es el único lugar donde el alma puede hablar sin ser interrumpida. Donde las emociones que habías barrido bajo la alfombra empiezan a levantarse como sombras pidiendo atención. Y eso puede asustar, porque en el silencio también habita lo que fue ignorado. El dolor negado, la rabia contenida, el duelo postergado, la culpa tragada. Pero huir de eso es seguir viviendo a medias, seguir siendo personaje. Seguir intentando encajar en lo que esperan, en lugar de escuchar lo que emerge desde dentro. El silencio, en ese sentido, es una especie de espejo. No te distrae, te confronta, pero es ese enfrentamiento el que cura. Es en esa quietud donde las partes rotas empiezan a reunirse, donde las emociones se organizan, donde la intuición vuelve a susurrar, donde recuerdas que existes, más allá de las funciones, de los papeles, de las expectativas. Es necesario reaprender a escuchar el silencio. En un mundo que venera el ruido, la prisa, la productividad, silenciar es casi un acto revolucionario, un gesto de desacato al caos, un no, dicho con ternura, un recordatorio de que hay vida más allá de las notificaciones, porque cuando te entregas al silencio verdadero, algo dentro de ti se reorganiza. La mente se desacelera, el cuerpo respira, el alma regresa,
y con ella regresa también la lucidez, esa claridad profunda que solo aparece cuando cesan todas las distracciones. Es en ese momento cuando percibes lo que estaba fuera de lugar, lo que pesaba demasiado, lo que llevabas por miedo, y no por elección. El silencio revela lo que importa, muestra que muchas urgencias eran ilusorias, que muchas respuestas que buscabas fuera estaban todo el tiempo esperando ser oídas dentro, que la paz que parecía tan lejana, en realidad estaba enterrada bajo capas de ruido emocional, y comienzas a comprender que no necesitas resolverlo todo ahora, que no necesitas que todos te entiendan, que no necesitas ganar todas las discusiones. A veces, todo lo que necesitas es una habitación oscura, una respiración lenta y el derecho sagrado de simplemente existir, sin tener que explicarte. El silencio también es un límite. Dice, aquí no, hoy no. Así, ya no más. Y quien se ofende con ese silencio quizás nunca te haya escuchado de verdad. Tal vez solo estaba acostumbrado al sonido de tu funcionamiento, a tu modo automático, a tu presencia constante, a tu esfuerzo por mantenerlo todo en orden. Pero tú no naciste para ser engranaje de nadie. Naciste para ser entero, para ser libre, para sentir la vida con profundidad. Y eso solo es posible cuando te permites pausar, cuando dejas al mundo esperando y vuelves hacia adentro, no por egoísmo, sino por necesidad. En el silencio, vuelves a reconocerte, recuerdas tus pasiones olvidadas, tus sueños postergados, tus límites desatendidos, tu valor innegociable. El silencio no es ausencia de vida, es su vientre, es donde germinan las transformaciones más profundas, donde el dolor se organiza para convertirse en sabiduría, donde el cansancio se transforma en discernimiento, donde la soledad se vuelve presencia de uno mismo. Por eso, cuando todo parezca demasiado, no corras hacia afuera, corre hacia adentro, corre hacia el silencio, y en él, respira, llora, siente, entrégate, porque hay una paz que solo nace cuando todas las demás voces se callan. Una lucidez que solo florece cuando dejas de intentar entenderlo todo y simplemente aceptas que estás vivo. Y estar vivo, incluso en medio de la confusión, ya es un milagro en sí. Algunas despedidas no se dan con palabras. Ocurren en silencio, en lo más profundo del pecho, cuando te das cuenta de que no eras amado, eras necesario, que no eras visto, eras usado, que no te valoraban por lo que eras, sino por lo que hacías. Y darte cuenta de eso duele. Duele más que cualquier rechazo explícito, porque tú creías, querías creer, te entregaste, te moldeaste, te adaptaste, pero en el instante en que dejaste de funcionar, de atender, de resolver, de cargar, el otro simplemente desapareció. Y lo que queda, entonces, es el vacío, un duelo sin cuerpo, un adiós que nunca se dijo, una ausencia que revela una verdad difícil de aceptar. No perdiste personas, perdiste papeles, y eso, aunque duela, es el comienzo de tu libertad. Jung decía que toda transformación verdadera exige la muerte simbólica del ego adaptado al otro. Y esa muerte no es suave, es incómoda, confusa, solitaria, porque ese yo que construiste, ese que sabía agradar, resolver, ceder, comienza a desmoronarse. Y con él, se derrumban también los vínculos que dependían de esa versión moldeada de ti. Vínculos que nunca tocaron tu esencia, que solo reconocían tu utilidad, tu función, tu entrega. Y cuando empiezas a cambiar, a recogerte, a escucharte, esas conexiones desaparecen y te preguntas, ¿alguna vez me amaron? ¿O solo amaban lo que yo ofrecía? Esa pregunta pesa, corroe, porque quieres creer que fue amor, que fue real,
porque, en algún nivel, hubo reciprocidad, pero el silencio del otro ante tu retirada es la respuesta que no querías oír, porque quien te ama de verdad no desaparece cuando cambias, no se ofende cuando te recoges, no te abandona cuando por fin pones límites. El amor verdadero atraviesa la transformación, pero los papeles no. Los papeles se disuelven con el tiempo, con el crecimiento, con la conciencia, y cuando sales del guión, muchos desaparecen. Y eso, aunque duela, es depuración, es filtro, es revelación. El dolor de alejarse de quien solo amaba tu función es el dolor de salir de un personaje que ni siquiera sabías que estabas interpretando. Es darte cuenta de que, durante tanto tiempo, te mantuviste en ese papel de salvador, de pacificador, de escudo, solo para ser aceptado, solo para no quedarte solo. Y paradójicamente, cuando sales de él, la soledad aparece de forma aún más cruda. Pero es una soledad fértil, una soledad que no te abandona, te devuelve a tu verdad, a tu ritmo, a tu sentir. Y poco a poco, entiendes que estar solo es mejor que estar rodeado de quienes solo aman lo que das, pero no quién eres. Este tipo de duelo es silencioso. No vistes de negro, no recibes flores, no hay ceremonia. Pero por dentro, está ocurriendo una muerte simbólica. Una parte de ti, esa que suplicaba aceptación, está siendo enterrada. Y eso es crecimiento. Eso es individuación. Es cuando el yo real comienza a emerger del yo adaptado. Es cuando tu alma, por fin, se niega a ser reducida a un papel. No eres soporte, no eres atajo, no eres muleta. Eres presencia, eres universo. Y quien no ve eso, no merece seguir contigo. Aún así, habrá días en los que echarás de menos, no a la persona, sino lo que creías tener con ella. Sentirás nostalgia por una historia que quizás nunca fue real. Querrás volver, solo para no sentir el peso de ese vacío. Pero respira, quédate, permanece. Porque ese dolor no es señal de que te hayas equivocado, es señal de que estás renaciendo, de que tu alma, por primera vez, está eligiendo no traicionarse, no moldearse, no forzarse. Y eso exige tiempo, exige silencio, exige el coraje de atravesar noches oscuras, sin respuestas, solo con la fe de que, al otro lado, algo más verdadero te espera. No perdiste personas, perdiste papeles. Y los papeles, cuando caen, revelan el escenario donde actuabas tu propia ausencia. Ahora, ese escenario está vacío, pero no te apresures a llenarlo. Soporta el eco, soporta el vacío, porque es en ese vacío donde tu verdad empieza a formarse, y las personas que vengan después, vendrán por ti. Hay una etapa silenciosa de la sanación que nadie cuenta, un momento en el que, después de tanto dar, tanto soportar, tanto reaccionar, simplemente te vacías. Y no es un vacío malo. Es el tipo de vacío que llega tras la limpieza, cuando todo lo que no era tuyo por fin se ha ido. Papeles, máscaras, funciones. Y ahí, en medio de un espacio interno que parece demasiado grande para habitar solo, surge una pregunta. ¿Quién soy? Ahora que nadie está mirando. Porque es solo cuando el público se va, cuando se apagan las luces y el escenario se desmonta, que te das cuenta de cuánto estabas actuando, de cuánto te confundiste con el personaje, de cuánto tu identidad fue moldeada por la necesidad de agradar, de mantener, de no perder. Jung decía que la individuación exige soledad. Un enfrentamiento radical con el yo real, despojado de la persona, libre de la máscara, expuesto a la propia verdad. Es en ese espacio donde comienza la reconstrucción, no como un proyecto de imagen, no como un intento de ser alguien mejor para los demás, sino como un gesto silencioso de regreso a ti. No estás intentando impresionar, ni agradar, ni corresponder.
Estás simplemente existiendo, tal vez por primera vez, sin guión, sin ensayo, sin público, y eso puede parecer aterrador. Y en esas elecciones simples, descubres que estás construyendo algo nuevo, algo que ya no depende de la aprobación externa, algo que nace del silencio, del cansancio, de la lucidez, algo que tal vez nadie vea, pero que por fin es tuyo. Es un proceso lento. Tropiezas, extrañas la actuación, el reconocimiento, el aplauso disfrazado de afecto, y a veces piensas en volver al escenario, solo por un momento, solo para ser recordado, solo para probar que aún importas, pero algo en ti resiste. Algo en ti susurra, quédate. Quédate en ese lugar donde solo tú puedes verte, donde solo tú escuchas tus pensamientos, donde solo tú eres testigo de tu reconstrucción, porque en ese lugar nace una fuerza que no puede ser arrebatada, una verdad que no necesita defensa, una paz que no depende de ninguna circunstancia, solo de tu presencia. Cuando nadie te observa, dejas de actuar y empiezas a existir, empiezas a reír sin motivo, a llorar sin miedo, a crear sin esperar resultado, a vivir sin subtítulos, a sentir sin justificarte. Redescubres el sabor de lo que es solo tuyo, de lo íntimo, de lo sagrado, y te das cuenta de que la libertad no está en poder hacerlo todo, sino en no tener que demostrar nada, que la dignidad no está en cuánto te valoran los demás, sino en cuánto puedes ser entero incluso en el anonimato, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando el mundo olvida, y tú, por fin, te recuerdas. Este es el verdadero renacer, no ese que se anuncia, sino ese que ocurre en silencio, mientras todo a tu alrededor se desacelera, mientras barres los escombros de lo que quedó y plantas algo nuevo con tus propias manos, sin urgencia, sin expectativa, solo con la fe de que, si es verdadero, florecerá, y florece. No para todos, pero para ti, porque ahora lo sabes. Es posible existir fuera de la mirada del otro. Es posible ser sin actuar. Es posible respirar sin cumplir una función. Es posible vivir, solo por estar vivo. La reconstrucción sin público es solitaria, sí, pero no está vacía. Es profunda, densa, real. Es donde te reencuentras con partes de ti que habías dejado atrás, con sueños olvidados, con deseos ahogados, con silencios no escuchados. Es donde te perdonas, te abrazas, te acoges. Es donde entiendes que ya no necesitas ser el mejor. Solo necesitas ser honesto, que ya no necesitas agradar, solo necesitas respetarte, que ya no necesitas tener sentido para los demás, solo necesitas tener sentido para ti. Tal vez nadie vea esta versión tuya, tal vez nadie la reconozca, pero no importa, porque ahora sabes, la verdad no necesita ser mostrada, solo necesita ser vivida, y vivir con verdad, incluso en la oscuridad, incluso en el silencio. Es el mayor acto de amor que puedes ofrecerte a ti mismo. Después de que todo se silencia, después de que el dolor decanta, después de que el alma aprende a bastarse a sí misma en la oscuridad, nace algo nuevo. No es ruidoso, no es eufórico, no está hecho de frases hechas ni de declaraciones públicas. Es una fuerza sutil, firme, tranquila, una fuerza que no grita, pero sabe, que no se impone, pero elige. Es la fuerza de quien ha aprendido, en carne propia, que no toda conexión merece mantenimiento, que no todo vínculo es alianza. Como decía Jung, el ego maduro no busca aprobación, busca integridad, reconoce con claridad dónde su energía debe, y no debe, ser invertida. Y eso lo cambia todo, porque empiezas a elegir, y esas elecciones, aunque parezcan pequeñas, reconfiguran tu vida entera.
empiezas a darte cuenta de quién te da energía y quién te la quita, quién te escucha y quién solo se apoya en ti, quién te ve y quién solo se sirve de ti. Y a partir de esa percepción, nace el derecho, antes negado, de decir no. No con rabia, sino con firmeza. No con arrogancia, sino con discernimiento. Dejas de explicar, de justificar, de mendigar comprensión, porque, por fin, entendiste algo que lo cambia todo. No necesitas estar donde tu alma se contrae. No necesitas insistir en lugares donde solo tu esfuerzo sostiene la relación. No necesitas gastar tu energía en quien solo aparece cuando necesita y desaparece cuando tú necesitas. Elegir donde tu alma descansa es el primer acto de verdadero amor propio. Es mirar hacia adentro y preguntarte, con honestidad, ¿dónde de verdad me siento en paz? ¿Con quién puedo ser sin reducirme? ¿Qué me nutre de verdad y qué solo me distrae de mi dolor? La selectividad emocional no es frialdad, es madurez. Es el resultado del dolor transformado en criterio, del cansancio transformado en sabiduría, de la soledad transformada en filtro. Y cuanto más te respetas, más se ajusta el mundo. No por magia, sino porque empiezas a ocupar otro lugar. Un lugar que no se dobla, que no se vende, que no se presta. Esa nueva fuerza no consiste en alejarte de todos, consiste en acercarte a ti y, desde ahí, dejar que las conexiones verdaderas surjan, no aquellas basadas en la dependencia, en la función, en la costumbre, sino aquellas que vibran en la misma frecuencia que quien estás llegando a ser. Ya no quieres relaciones teatrales, ya no quieres conversaciones superficiales. Ya no quieres vínculos que requieren un esfuerzo constante para mantener una ilusión de armonía. Ahora quieres verdad. Aunque duela, aunque seleccione, aunque reduzca la cantidad de personas a tu alrededor, porque ahora sabes, la calidad de tu vida emocional depende de lo que toleras. Y tú ya toleraste demasiado, ya insististe demasiado, ya te diste donde no había reciprocidad. Ahora es tiempo de sanar con elecciones, de construir con conciencia, de permanecer donde haya intercambio real y retirarte sin culpa de donde solo hay desgaste. Es hora de proteger tu alma como quien protege un templo, porque lo es, y tú eres guardián de algo sagrado, tu paz, y ella no es negociable. La selectividad emocional también revela un nuevo tipo de amor, un amor más sereno, más silencioso, más profundo, un amor que no necesita pruebas constantes, que no exige que te anules, que no te quiere siempre fuerte. Un amor que no se asusta con tu profundidad, con tu pausa, con tu ausencia ocasional. Un amor que respeta tus ciclos, que celebra tu totalidad, que no quiere solo tu presencia, quiere también tu libertad. Ese amor solo llega cuando dejas de suplicar, cuando dejas de actuar, cuando dejas de forzarte a encajar en lugares demasiado pequeños para tu alma. Y, en el fondo, eso es lo que permite la selectividad emocional. Vivir con dignidad espiritual. Elegir el silencio en lugar del ruido vacío. La soledad en lugar de la compañía tóxica. La paz en lugar de la actuación. Ya no necesitas ser lo que los demás esperan. Ahora puedes simplemente ser. Y ese ser es fuerte, no porque se imponga, sino porque se sostiene. No porque convenza, sino porque habita su propia verdad. Es una fuerza que viene de dentro, que se construyó con dolor, con ausencia, con silencio, y que ahora florece en forma de criterio. Has llegado hasta aquí. Has pasado por ausencias que desgarran, por culpas que te aprisionaron, por vínculos que te agotaron, y aún así, estás aquí, entero, más selectivo, más lúcido, más verdadero. Ahora, eliges, y al elegir, te honras, te liberas, te reencuentras, y tal vez, por primera vez sientas
que es seguro descansar en ti. Llega un momento en el que te detienes, dejas de responder al instante, dejas de explicarte a quien nunca te escuchó, dejas de inclinarte para mantener una paz que solo tú sostenías. Dejas de dar rodeos intentando justificar tu dolor, tu ausencia, tu cansancio. Y cuando llega ese momento, algo dentro de ti cambia para siempre. No es venganza, no es rencor, es conciencia. Es el instante en que entiendes que mantenerte accesible a toda costa era una forma disfrazada de mendigar amor, de buscar migajas emocionales por miedo a perder lo poco que recibías. Pero ahora ya no quieres poco, quieres entero, y para eso tuviste que aprender a estar solo. Dejar de ser accesible es dejar de mendigar migajas emocionales y empezar a nutrir tu propia alma. Es salir del modo automático de intentar agradar, calmar, sostenerlo todo. Es rechazar relaciones en las que el afecto solo aparece cuando amenazas con marcharte. Es reconocer el patrón. Tú te entregas entero, y el otro solo te nota cuando te derrumbas. Y durante mucho tiempo, eso parecía amor, pero no lo era. Era dependencia emocional, era miedo, era repetición de heridas antiguas. Y como decía Jung, lo que no afrontas dentro de ti, lo vuelves a encontrar como destino, siempre, en nuevas personas, en nuevos escenarios, hasta que finalmente decides romper el ciclo, y romper el ciclo exige ausencia, silencio, retirada. Exige mirar hacia adentro y preguntar, ¿por qué insisto en vínculos que me vacían? ¿Por qué acepto tan poco y aún así me culpo por querer más? ¿Por qué me doy tanto y luego espero sobras como si fueran un favor? Esas preguntas duelen, pero son las que abren espacio para la sanación, para la reconstrucción de un amor propio que no se construye con frases bonitas, se construye con decisiones difíciles, porque dejar de ser accesible también significa lidiar con la culpa, con el miedo a parecer frío, con el juicio de quienes solo te querían mientras callabas. Pero la verdad es que, mientras estés disponible para todo, nunca serás prioridad para nadie. Porque quien se ofrece sin criterio acaba siendo tratado como recurso, no como presencia, y eso te va desgastando poco a poco. Empiezas a perder el brillo, la alegría, el deseo de relacionarte, no porque no ames, sino porque amar se ha vuelto sinónimo de anularte. Y cuando el amor exige tu desaparición, no es amor, es contrato disfrazado, es carencia colectiva vestida de vínculo, es teatro. Y tú ya no quieres actuar. Ahora, has aprendido el valor de tu tiempo, de tu silencio, de tu ausencia. Has aprendido que el mundo no se detiene cuando tú te recoges, pero que tu alma enferma cuando te entregas a cualquier precio. Y eso lo cambia todo. Cambia la manera en que eliges con quién sentarte, con quién compartir el alma, en quién gastar tus palabras. No cierras tu corazón, pero tampoco lo dejas abierto para quien solo entra cuando le conviene. Sigues amando, pero ahora también te amas a ti. Y eso redefine el juego. El valor de quien ya no está disponible para migajas no es arrogancia. Es resultado de una travesía. Quien no te vio cuando suplicabas por afecto, quizás jamás entienda tu silencio ahora. Pero eso ya no importa, porque ya no necesitas ser entendido. Necesitas ser entero, y eso empieza con pequeñas negativas. Negativas que por fuera parecen distancia, pero por dentro son protección. Dejas de responder de inmediato, dejas de explicarte, dejas de justificar tu ausencia ante quien nunca respetó tu presencia, y, en su lugar, comienzas a nutrirte, a reconstruirte, a cuidarte. Aquí es donde nace la dignidad silenciosa de quien ya no ruega, de quien ya no insiste, de quien ya no se ofrece por miedo a perder, porque ahora lo entiendes. Lo que es tuyo no exige esfuerzo constante. Lo que es verdadero permanece, incluso cuando te retiras.
Lo que es recíproco no necesita ser reclamado, y lo que es amor, de verdad, no te pide que seas menos, ni mitad, ni pedazo, sino entero. Ya no necesitas aceptar migajas para sentirte amado. Porque ahora tienes algo que ya no es negociable, tu propia paz, y es más valiosa que cualquier relación que exija tu dolor como precio de entrada. Ya estuviste ahí, ya te rompiste, ya lo intentaste. Ahora es momento de recoger los pedazos y transformarlos en límite, en criterio, en sabiduría, porque no eres demasiado, ni frío, ni insensible. Simplemente te cansaste de fingir que estar hecho pedazos es normal, y te cansaste de seguir disponible para quien nunca llegó de verdad. Y tal vez ahora alguien te acuse de haber cambiado. Y es cierto, has cambiado. Cambiaste porque maduraste, porque sangraste, porque aprendiste. Cambiaste porque tuviste que sobrevivir a tu propio abandono. Y ahora ya no te abandonas, ya no te vendes, ya no te entregas por migajas. Ahora eliges, ahora te honras. Y quien no sepa lidiar con eso, tal vez nunca te amó. Solo se había acostumbrado a lo que ofrecías. Como seres humanos, damos sentido a la vida a través de las conexiones que cultivamos con los demás. Aunque el aislamiento voluntario y la búsqueda solitaria de la verdad propia puedan traer claridad interior, eso no basta. Para experimentar una felicidad plena, es esencial aprender a sintonizar con las voces que nos rodean, encontrar equilibrio entre el mundo interno y los lazos que nos conectan con el exterior. Reconocer tu valor y ser más selectivo con los vínculos que mantienes no significa que debas alejarte del mundo. No hay nada de malo en vivir momentos simples e incluso tontos con los amigos. Hay profundidad, a veces, en las conversaciones más ligeras. No todo necesita tener un propósito elevado. Y, sobre todo, nunca abandones a quien realmente te ama por un conflicto puntual. Hace falta sabiduría para recordar que todos estamos aprendiendo. Somos humanos, fallamos, nos equivocamos y también herimos. Tener empatía es entender eso, en nosotros y en los demás. Este vídeo puede ofrecer reflexiones valiosas, pero no debe interpretarse como una invitación al aislamiento o a la desconexión. La vida cobra sentido en comunidad. Nos necesitamos unos a otros para que la existencia sea, de verdad, plena y digna. Al final, somos moldeados por todo aquello, y todos aquellos, que nos han tocado a lo largo del camino. Es esencial reflexionar sobre los motivos y las personas de las que te estás alejando. Cuando alguien no valora tu presencia o se aprovecha de tu entrega emocional, poner cierta distancia puede ser un acto necesario de autocuidado. Sin embargo, convertir ese alejamiento en una estrategia generalizada, especialmente como forma de provocar reacciones, puede ser perjudicial. Y esto es aún más delicado para quienes viven patrones de apego inseguro, ya sea ansioso o evitativo. Estas personas suelen alejarse no porque estén seguras o confiadas, sino porque tienen un miedo arraigado, miedo a entregarse, a abrirse, a salir heridos. Decirles que desaparezcan para ganar poder no promueve crecimiento, solo valida comportamientos guiados por el miedo y profundiza la distancia, incluso en relaciones que podrían haber sido sanas y seguras. Las conexiones verdaderas no nacen de tácticas silenciosas ni de juegos emocionales. Se construyen con presencia sincera, constancia y seguridad afectiva. No se trata de cerrar el corazón como mecanismo de defensa, sino de aprender a ofrecerse con sabiduría, solo a quien lo merece, y siempre con límites claros, sanos y respetuosos. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti ya ha comenzado a cambiar. Ya has empezado a elegir con más conciencia, a alejarte con más paz, a respetarte con más firmeza. Y si este camino tiene sentido para ti, camina conmigo. Suscríbete al canal,
activa las notificaciones y quédate cerca. Porque a veces todo lo que necesitamos para seguir es una voz que diga, con calma, no estás solo en esto.